Buenas tardes. A continuación daré inicio a la presentación que tiene como título Estudio estratégico de los cálculos urinarios, como parte de la experiencia del Servicio de Análisis Cristalográfico de Cálculos Renales por Difracción de Rayos X. La presentación constará de una breve introducción, antecedentes de este servicio, el objetivo principal de este trabajo, la metodología que seguimos, los resultados parciales obtenidos y las conclusiones. Las enfermedades renales son un importante problema de salud pública a nivel mundial, no solo por las altas tasas de nuevos casos cada año, sino porque un alto porcentaje de ellas sigue un curso inexorable hacia la cronicidad y pérdida progresiva de la capacidad funcional. Las enfermedades crónicas son enfermedades prolongadas que no se solucionan espontáneamente y por lo general no se curan completamente. Los factores de riesgo permiten reconocer los individuos en alto riesgo de desarrollar enfermedades renales crónicas y la subsiguiente pérdida de la función renal, aunado a mejorar el cuidado y evolución. La litiasis urinaria, que es la formación de cálculos en las vías urinarias, es uno de los factores que inicia directamente el daño renal. Los cálculos urinarios, también conocidos como cálculos renales, litiasis o simplemente piedra, son estructuras sólidas, constituidas por componentes orgánicos e inorgánicos, ya sean puros o mixtos, que son capaces de cristalizar, es decir, que son capaces de cambiar de fase líquida a fase sólida, ya sea por un incremento de concentración, por un cambio de pH, por presencia de sustancias promotoras, entre otras, las cuales le conllevan a un estado más ordenado que el líquido que se denomina cristal. De esta manera, los cálculos presentan diversas características morfológicas y pueden además manifestarse por episodios súbitos de dolor intenso conocido como el cólico renal o cólico nefrítico. La naturaleza de los cálculos también varía según el sexo y la edad de los pacientes y depende de la influencia de factores de riesgo vinculados al sexo y al peso corporal, así como también de patología de bases o enfermedades como la diabetes. Son la expresión final de un trastorno subyacente donde actúan conjuntamente varias causas para la formación del cálculo. Actualmente no son de notificación obligatoria y los estudios existentes, estudios epidemiológicos, son por lo general referencias locales. De allí que sea necesario un estudio amplio nacional epidemiológico. En 1984, el doctor Leonardo Mateu, desde el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC, desarrolla una tecnología original basada en la cristalografía de rayos X, que permite analizar cálculos renales de muy pequeño tamaño en tiempos muy cortos. Método preciso y fiable, lográndose constituir como el Laboratorio Nacional de Análisis de Cálculos Renales, prestando un servicio al sector salud que no existía. Posteriormente, en el 2006, este servicio se traslada para la Fundación IDEA, desde donde se retoma el análisis morfológico constitucional de los cálculos urinarios por difracción de rayos X. Y en 2014 se inicia el registro computarizado diseñado y basado en la experiencia del servicio, para fin de correlacionar los datos del análisis morfoconstitucional con información aportada por los pacientes, lográndose así establecer aproximaciones epidemiológicas de nuestro país con respecto a los cálculos urinarios. Así, para esta presentación nos propusimos correlacionar los datos del análisis morfoconstitucional de los cálculos urinarios con la información aportada por los pacientes que asistieron al servicio durante el periodo de 2015 a 2019. El procedimiento que llevamos a cabo para la obtención de los resultados es el siguiente. Primero, la recepción de la muestra. Para esto, los pacientes remitidos por los especialistas llegan a nuestras instalaciones de la Fundación IDEA, en donde nos proporcionan las muestras de cálculos urinarios secas y en un envase limpio, mediante una entrevista en donde registramos datos personales.
Seguidamente realizamos el análisis morfoconstitucional y luego de analizado este estudio, emitimos un resultado y llevamos a cabo el registro computarizado para posteriormente correlacionar estos datos. De este registro obtenemos información de los pacientes atendidos en el servicio de análisis cristalográfico de cálculos renales por difracción de rayos X del IDEA durante el 2015 al 2019, apreciándose un predominio en pacientes masculinos durante el 2015, 2016 y 2017 y una tendencia progresiva de aumento en las pacientes femeninas, igualándose para el 2019. Así, la proporción relativa donde obtenemos la relación de pacientes masculinos respecto a las pacientes femeninas promedio durante el lapso de tiempo 2015-2019 fue de 1.2. Adicionalmente, obtenemos también la distribución de pacientes con cálculos urinarios atendidos en este servicio por rango de edad y sexo, observándose que la frecuencia en función del rango de edad en años que los pacientes atendidos estuvieron en el rango entre 0 a 10 años, la primera década de vida, hasta los 81 a 90 años, apreciándose que para el caso del sexo masculino, la mayor frecuencia estuvo a los 41-50 años, seguido de 31 a 40 años y comienza a disminuir a partir de los 51 a 60 años, lo que se refleja que la mayor frecuencia se encuentra en la edad productiva de los pacientes masculinos. Para el caso de las pacientes femeninas, observamos que la mayor frecuencia se encuentra entre los 51 a 60 años de edad y seguido de 31 a 40 años de edad. Se ha reportado que la mayor frecuencia a partir de los 51 años está relacionado con los cambios hormonales en las pacientes femeninas venezolanas. Cuando correlacionamos la distribución de pacientes atendidos en el servicio con el índice de masa corporal y el sexo reportado por estos pacientes, nos encontramos que la mayor frecuencia para el sexo femenino se encuentra en el rango de peso normal, es decir, de índice de masa corporal entre 18.5 y 24.9, mientras que para el caso del sexo masculino encontramos que se encuentra la mayor frecuencia en el rango de índice de masa corporal correspondiente a sobrepeso, es decir, 25 a 29.9, tal cual como ha sido ya reportado en otras publicaciones, en donde para el caso masculino se observa una alta frecuencia de cálculos urinarios relacionados con pacientes obesos y con diabetes. La frecuencia de distribución de cálculos urinarios por composición cristalina pura y por el sexo del paciente fue mayor en el caso de oxalato cálcico monohidratado, es decir, la huehuelita, tanto para pacientes masculinos como para pacientes femeninos. Adicionalmente, está de segundo lugar el ácido úrico, que prevalece o tiene mayor frecuencia en el caso de los pacientes masculinos, seguido de la estrubita con mayor frecuencia en pacientes femeninas y está relacionada con infecciones urinarias. También para el caso de pacientes femeninas se encuentra mayor frecuencia en carboxiapatita, L-cistina, hidroxiapatita y bruchita. Para el caso de huedelita, que es un oxalato cálcico dihidratado, se presentó mayor frecuencia en el caso de pacientes masculinos. Con respecto a la huehuelita, se ha reportado que se manifiesta cuando existen elevadas concentraciones de oxalato en orina, mientras que la huedelita está asociada con hipercalciuria, por lo que una orientación dietética y o farmacológica para estos cuadros podría contribuir a disminuir las posibilidades de recidivas.
Con respecto a la distribución de pacientes por región de procedencia, nos encontramos que al graficar frecuencia en función de la región de Venezuela, apreciamos que la mayor frecuencia de los pacientes provienen de la región capital, seguido de la región central, región nororiental, los llanos, centro-occidental, los Andes, por último la región insular, Guayana y Zuliana. En relación a la distribución de pacientes con antecedentes urolitiásicos, prácticamente el 70% de los pacientes manifestó haber tenido al menos un episodio urolitiásico en el pasado. La distribución de pacientes con cálculos urinarios según actividades laborales y el sexo de los pacientes nos mostró que la mayor frecuencia, tanto para el sexo femenino como el masculino, se encuentra en la actividad laboral de oficina, es decir, profesiones como administradores, contadores, ingenieros en sistemas, etc. Seguido de la actividad laboral del hogar en pacientes femeninas, luego la actividad de comerciantes para pacientes masculinos, en la construcción para pacientes masculinos, en actividades de ciencia de la vida como médicos, odontólogos en pacientes femeninas, seguidos de actividad laboral de educador para pacientes femeninas, estudiantes con pacientes femeninas con mayor frecuencia y transportista y seguridad con mayor frecuencia para pacientes masculinos. Como conclusiones tenemos que, a pesar de que no hay estadísticas fidedignas sobre la verdadera incidencia de los cálculos urinarios en la población general y debido a que el número de cálculos que se analizan son bastante bajos en relación a la frecuencia de la enfermedad, se necesita de investigaciones epidemiológicas en nefrología que permitan estimar la magnitud de fenómenos que tienen repercusión social ascendente, como los cálculos urinarios, propiciando así el diseño y puesta en marcha de estrategias y políticas sanitarias capaces de enfrentar con mayores posibilidades de éxito a dicho problema. Entonces, por contener la historia evolutiva de la enfermedad, no resulta reiterativo insistir que en todo paciente litiásico debe resultar imprescindible el análisis y estudio del cálculo. Adicionalmente, es necesario la vinculación de la nefrología con otras especialidades, particularmente con la atención primaria de salud. En la actualidad, también se conoce bien los factores alimentarios que favorecen la litiasis, entre ellos el consumo en exceso de proteínas animales, sal y azúcares de absorción rápida, falta de aporte de alcalinos, sobre todo potasio por bajo consumo de frutas y hortalizas. Se suman a esto los aportes exagerados de calorías que generan obesidad, el consumo en exceso de alimentos fuentes de hiperoxaluria como el chocolate y un menor aporte hídrico con excesiva concentración de la orina. Ya para concluir, estos datos están siendo actualmente utilizados por el equipo del Servicio de Análisis Cristalográfico de Cálculos Renales del IDEA para trazar estrategias conducentes a tratamientos y nuevos enfoques en la atención y manejo de esta condición partiendo desde el nivel primario de salud. Muchas gracias.